Seguimos con más de aquí. Ahí me estoy tomando mi deliciosito café. Debería decir lo que me acabas de comentar. Que dijo que está delicious. Por supuesto que sí, está delicious y no me hagas hablar en cámara. Te presiono, como nos No me presiona Ricardo presiones. Mejía cada vez que llega a esta mesa. Exacto, así es. Otro tema interesante de género y desarrollo. Ricardo Mejía está con nosotros. Hoy vamos a hablar de uno que está en la palestra siempre y es el de la corrupción. Vamos a hablar de corrupción y vamos a hablar de que esto representa un freno para el desarrollo. Bienvenido, Ricardo, a la cocina. ¿Cómo están? Buenos días, súper bien. Feliz cumpleaños, Alexis, por allá. Feliz cumpleaños. Sí, eso fue ayer, pero... Fue ayer, no supe. pero bueno, no te tocaba ayer. Exacto, No me estuviste tocaba con ayer. Sí nosotros. me tocaba, pero no pude venir. Pero Bueno, estás estás aquí, aquí es lo hoy. importante. Así es. Sí, mira, lo importante es definir inicialmente lo que es la palabra corrupción. Ok. La usamos mucho, es algo que está como quien dice en la boca de todo el mundo, es algo que lo escuchamos, lo mencionamos, lo repudiamos, pero muchas veces no sabemos que nosotros mismos también caemos en comportamientos de ese tipo. Ok. Por lo general la corrupción se presenta y se marca hacia lo que son los funcionarios o los empresarios, pero la corrupción en sí va definido en el comportamiento de transgredir las normas legales y transgredir los principios éticos. Cosas muy básicas que la gente puede pensar en su casa. Dije, ay, pero eso lo hace todo el mundo, pero también son pequeños actos de corrupción. Es importante la pregunta que tú haces, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, cuando tú vienes, y eso lo repito a cada rato, cuando tú vienes, lo que venimos de Panamá Este en el Corredor Sur, tú ves a las personas manejando en el tercer carril. O sea, ahí ese es estás transgrediendo una norma legal. El tercer carril es solamente utilizado para si hay algún accidente o alguna situación que tú puedas apartarte y luego seguir. Correcto. Entonces, eso lo usan como una vía normal. Entonces, eso es corrupción. ¿Podríamos decir que la corrupción es una conducta de Latinoamérica? ¿Es latina o no? ¿Es mundial? Es que la corrupción también tiene una marca muy cultural, o sea, y tiene que ver con la educación que recibimos o la mala educación que recibimos. Y esa educación se va a manifestar en la carencia de una conciencia social. O sea, porque cada vez que tú haces un acto de corrupción, tú te estás aprovechando para beneficio propio o beneficio de un grupo tuyo allegado. Exacto. Sin importarte las O consecuencias sea que en todo lo va a demás. depender la cultura y la educación. Así es. Así es. Ajá. Ricardo, yo quiero volver a mi pregunta, porque precisamente la gente cree que la corrupción es solamente de que hay el que le dieron la licitación, el maletinazo El por allí, gobierno. el gobierno por allá. Pero la realidad es que en conductas diarias, y por eso quería que pusieras un ejemplo, somos corruptos y somos muy corruptos todos los días de Dios. La persona que se pasa que con el control del metro y pasa el control del corredor sur y pasas tú que con el otro, eso es corrupción. Corrupción es colarse en la fila, corrupción es que no siga los pasos. Pero son conductas que creemos que las hace otro y no las hacemos nosotros. Y en el diario vivir, en una tontería, la hacemos porque la aprendimos. ¿De quién aprendimos esa conducta? Y es un poco lo que decía y ¿Sí? mencionaba Giovanna. Giovanna Exacto. lo mencionaba muy bien. Es algo que se vuelve cultural. Hay un tema que es contrario a la corrupción, que es la cultura de la legalidad. Ok. O sea, que tú, a través de las leyes, tú siempre haces el esfuerzo de cumplir con todas las normas. Tus normas, tanto dentro de tu hogar, en tu comunidad, en el país entero. Cuando tú estás criado en una cultura que va contraria a eso, entonces tu comportamiento se ve como normal. Es más, lo que es legal, lo que tú lo llevas como normal, lo que llevas a cabo correctamente es lo que se ve anormal. Entonces las culturas van creciendo en esa vía y la cultura panameña lamentablemente ha ido creciendo desde hace varios años en esa línea. Y las personas ven como normal que si llegas a una fila tú te cuelas. Sí, porque si no, voy a usar una palabra que no es tan fuerte, pero bueno, puede, no sé, afectar de repente a alguien que no le guste que use ese vocabulario, pero eres un pendejo, si simplemente agarran de coco. te quedaste, ay, lo que pasa es que yo me colé, yo no tengo la culpa de que tú seas un pendejo. Claro. No, es que El yo tema soy es una que, por ejemplo, pendeja. ya vamos a temas más importantes aquí. Perennemente estamos hablando del tema del pago de impuestos, de tributar, Claro. y que uno se frustra. Yo te voy a ser súper sincero. El otro día yo toqué el tema en un grupo de WhatsApp, el tema de los impuestos, y ese día casualmente todos mis amigos de ese grupo dije, yo estaba pagando esto, yo estaba pagando lo otro, antes pagué tal cosa, antes pagué. Y yo dije, cónchale, la realidad es que aquí todos pagamos impuestos y es injusto que de una manera u otra, siempre hay personas en economías informales evadiendo impuestos porque no es justo. No es justo que la calle donde usted transita la pague yo y usted no pague. Usted también transita por la calle, ¿me entiende? Los seguros públicos, el seguro social, que la mayoría de las personas que pagamos el seguro social no lo usamos y lo utilizan otras personas que no lo pagan porque son los asegurados de los asegurados de los asegurados. Entonces,
eso llega un momento que es frustrante y que tú dices, ¿para qué voy a pagar mis impuestos? Si en verdad al final del camino el que usa los beneficios de todos los impuestos que yo pago es otro, y a otro le dan las becas, el tributo, la ayuda, su madre, su padre, los 100 a los 70, los 80. Entonces, al final es un poco frustrante. ¿Dónde está la línea de cambio de decir, ok, nos comprometimos todos? Pero aquí hay dos puntos. Está el impuesto que pagamos todos, porque Claro. desde que nosotros compramos cualquier cuestión estamos pagando un impuesto. Seguro. Ya sea que no lo hagamos formalmente, pero está también el uso del impuesto, que tiene que ver con el tema que yo decía Por hace un supuesto. momento de corrupción gubernamental. Sí. O sea, ¿qué uso se le está dando a los impuestos? Esos impuestos tienen que ser utilizados para el desarrollo de toda la población, tomando en cuenta las características de cada uno de los grupos sociales y haciendo énfasis principalmente en los grupos más vulnerables de la sociedad. Aquí lo que está ocurriendo es que los impuestos pagados por cada uno de nosotros no están siendo dirigidos para el desarrollo integral de toda la sociedad, sino que están siendo utilizados para lo que ya empezó, que tenemos que decirlo, la campaña electorera. Entonces, en esa campaña electorera comienzan los regalos, comienzan el populismo. ¿no? Entonces, no solamente está el que da el regalo, sino también el que lo recibe. Claro. Entonces, por eso decía que es un tema cultural, un Sí. tema de educación, que tenemos que entrar en esa área y comenzar a transformarla, porque todo el mundo piensa que está bien lo que está haciendo. El que agarra los impuestos, lo utiliza para sus campañas políticas, y el que toma los regalos. Algunas veces los políticos decían, o las personas decían, agarra pero vota por otro. Eso también es incorrecto. Es incorrecto, Claro, claro. por eso yo también estaba leyendo casualmente esta mañana, vi una encuesta que marcaba como que Latinoamérica había escalado varias posiciones, varios de sus países, en la lista de los países más corruptos del mundo. Y es que digo, hemos visto últimamente una gran cantidad de escándalos que envuelven también a Panamá tristemente y que tienen que ver 100%, ya hablando de corrupción gubernamental, de la corrupción que se da con el populismo también, que es lo que bien acabas de mencionar. Entonces, es que difícil va a ser cambiar eso cuando todavía nosotros no tenemos claro cuál es la forma correcta de elegir a nuestros gobernantes. Porque ahorita nuestro país es, yo voy a votar por el que me dé platita, yo voy a votar por el que me va a dar los bloques para construir la casa. Entonces, ¿cómo como sociedad podemos, sabes qué? Hay que cambiar eso, hay que hacer un twist ahí, pero ¿cómo? Porque ¿Cómo? va a ser difícil, porque tenemos a una sociedad acostumbrada a lo mismo. O sea, de son años. muchos Acostumbrada a años, estos son muchas paternalismos. generaciones. Acostumbrada a estos paternalismos y ampliando un poco lo que dice Giovanna, yo por ejemplo escuché de boca de una persona en el Chorrillo decir, que bueno, pero es que lo que pasa es que el señor este que viene con los pavos de Navidad, él por lo menos viene, Así los es. otros no Por lo vienen. menos está aquí. Por lo Entonces, menos viene, ese- por eso lo votamos por por eso él. decir- Porque una persona le preguntaba, señor, ¿usted por qué vota por este mandatario? Que ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Y la persona le decía, ¿Te mira, dice? lo que pasa es que nosotros estamos claritos quién es ese señor, pero ese señor viene, los otros ni siquiera vienen. Por eso es tan importante el tema de educación, porque las personas educadas entonces va a identificar ese comportamiento que a la final va a traer perjuicios para todos. Porque una persona que agarra los dineros del Estado para solamente resaltar su imagen, al final cuando esa imagen gane en las elecciones, tú le vas a exigir lo que realmente él debe trabajar en su área y no lo va a hacer porque ya te pagó. Entonces, esa es la situación que nosotros estamos Y esto viviendo. perpetúa que mucha gente no haga nada, lo mantenga el Estado y mucha gente estamos trabajando y tributando para que esta situación se perpetúe. Es que hablando de situaciones que se perpetúan, quiero saber tu opinión, Ricardo Mejía, acerca de una frase que siempre dicen como que los gobiernos siempre van a querer mantener a su pueblo sin educación. Así es. Así es. ¿Cuál es tu posición ante esa premisa? Sí, es que es así, o sea, nos hemos ido a un punto de que no hemos permitido el desarrollo social, real y sostenible Integral, claro. de las sociedades. O sea, las sociedades de primer mundo llegan a su desarrollo a través de la educación, Claro. pero una educación que se fija en que la persona se empodere. Acá lo que se busca, inclusive hasta de los sistemas educativos, Sí. es que la persona sirva a, o me sirva a mí. Entonces, hay muchos en posiciones de preponderancia y que tienen una función específica social, que lo que están buscando únicamente es que esas personas me funcionen y me sirvan para mantener mi posición y yo poder conseguir lo que egoístamente quiero Claro. y a mis allegados. Aparte que también yo pienso que la necesidad o este deseo o también este derecho que la gente sienta por ser una mejor persona o por integrarse a la sociedad es muy pequeño. ¿Por qué? Porque mucha gente se aferra, dice, ay, a la ayudita. No te tienes que aferrar a la ayudita, te tienes que aferrar a que te brinden una buena educación para que tú salgas adelante así y es. te conviertas en esa persona exitosa que puede ser y que también es miembro integral de la sociedad. Porque aquí lo que pasa es que también
perpetuamos eso y la gente está esperando y que bueno, yo me voy a quedar aquí porque es que aquí vienen y me dan mi ayudita y yo nada más tengo que salir a caminar un ratito y tomarme fotos y ya, y después ellos me dan mi ayudita y yo me quedo tranquilo. Es que tú lo ves, cuando van a las oficinas de la Junta Comunal, la persona no exige derecho, la persona pide ayuda. Claro. Cuando van donde el diputado, por favor, ayúdenme. O sea, la persona tiene una actitud que tiene que ver con cómo fue educada. Claro. Entonces, cuando empezamos a revisar eso, los profesionales tenemos que empezar a trabajar con nuestras comunidades y empoderar a nuestras comunidades de que sepan que ellos efectivamente tienen un potencial y que esa persona existe ahí es porque yo he sido débil. Porque usted fue a votar. ¿Cómo vamos a hacer con las futuras generaciones? Porque yo creo que si va a haber un cambio, va a ser con las futuras generaciones. Yo creo que los millennials no están realmente interesados en lo que pasa realmente con los gobiernos. No voy a generalizar, estoy segura que habrá muchísimos jóvenes estudiando los distintos planes de gobierno de cada persona y ahora que ya nos vamos a adentrar en las elecciones sé que va a haber mucho debate con jóvenes que están comprometidos en este sector. Pero sé que hay una gran, sí, exactamente, pero sé que hay una gran parte que no va a ir a votar porque siente que no tiene la mejor opción, que no va a encontrar la mejor opción. ¿Cómo crees tú que podemos, como los padres que nos están viendo, encaminarlos y tocar este tema con ellos para que sepan entonces cómo votar? Mira, los jóvenes tienen que abrir sus propios espacios. Yo estaba viendo ayer preocupado a algunos grupos de partidos políticos, yo no me inclino por ninguno, pienso que todos tienen su situación casi igual. Exacto. Y yo veía que ya había jóvenes tomando la línea esta de los antiguos políticos. Que por ejemplo, ahora mismo el Tribunal Electoral habló de que no hay campaña, yo estoy viendo en redes sociales ya campaña, eso es corrupción. Sí. Inclusive había un candidato de uno de los partidos que utiliza a los hijos y a la marea roja para promocionarse desde ya. Entonces esas prácticas son las que están llevando a que Panamá no se desarrolle en el potencial que tiene. Entonces los jóvenes tienen un rol sumamente importante, pero tienen que hacerlo desde los jóvenes y entre los jóvenes y de una manera bien crítica, no asumiendo y tomando nuevamente los patrones negativos que nos están llevando a esa falta de desarrollo. Yo pienso que además con el tema de la tecnología también los jóvenes tienen pues muchos más recursos para tener más información sobre la historia de estos partidos políticos, la historia de cada una de las personas por las que van a elegir y la situación económica. O sea, les invito a que vean varios blogs que hay por ahí que hablan jóvenes para jóvenes, donde explican muy, ¿sabes? De forma simple. De forma muy asertiva, sin mayores pasiones, pues una de las cosas que está ocurriendo, o varias de las cosas que están ocurriendo en el acontecer nacional, sin afecciones políticas, y me parece que ese tipo de contenido es importante y que va a llegar a los jóvenes. Tenemos que recordar que en 2 años las cifras indican que el 60% de la población va a tener entre 0 y 29 años. O sea que ese es como quien dice, la masa grande, la masa crítica, donde realmente están tanto los votos de los electorados como la opinión principal de las necesidades básicas y las necesidades de estas generaciones, porque obviamente las generaciones de un pueblo joven son distintas a las de un pueblo que obviamente es más adulto. Importantísimo. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Estar aquí con nosotros y compartir. Nos tenemos que ir, pues coge un aire porque este tema este tema te llena de pasión. Ay, Dios mío. Y usted dirá que ¿por qué se desviaron y empezaron a hablar de los gobiernos? Pero es que van muy ligados, señores. Pues van muy ligados, la realidad.